Bienvenidos a esta nueva edición de Más que Números en Radio Infinita. Es un gusto volver a saludarlos en este día miércoles 14 de enero. Falta un mes para el Día de los Enamorados, Pato. Un mes para el Día de los Enamorados, Cata. Tú sabes que tú ayer me preguntaste si yo era supersticioso. Ya. Y te dije que un poco, que a veces, qué sé yo. Pero sabéis con lo que sí tengo supersticiones positivas. ¿Ya? Y yo los días 14 y 28 los asumo siempre a priori como días de buena suerte. No. Días de que pasan cosas buenas para mí. 14 y 28. Para mí, para cada uno tendrá sus días. ¿Ah? ¿Será este un 14 No, de este es buena un día suerte? importante, puede ser, Cata, puede ser. ¿Será este un día de buenas En noticias? serio, Vamos a en ver. serio. Y cuando de repente pasan cosas, de repente obviamente me olvido. Obvio. Y de repente pasan cosas y digo, oye, hoy día, ¿qué pasó? ¿Esto tan bueno? Cacha. Es 14. 14. Cacha. Sí. Oye, tengo demasiado que contarte. Cuéntamelo todo. Demasiado. Apple está pensando ya en la sucesión de Tim Cook. Tengo el nombre. Esto genera mucho ruido en el mercado. Obviamente. M. Además, acuérdate que cuando sale Steve Jobs, porque muere, Sí, po. o sea, el temor que tenía el mercado, que era irreemplazable, era total. Y yo te diría que Sí. Cook capaz que haya tenido mejor desempeño en la Oye, compañía ¿sabes que Steve Jobs. desde cuándo que está Cook? 2011. ¿Cacha la cantidad de tiempo que ha pasado? Sí. Bueno, tras suceder a Steve Jobs, bajo su mando la empresa se ha convertido en una de las más valiosas del mundo, vale 4 billions, y ha mantenido un crecimiento sólido en productos, servicios, valor de mercado. Cook está a punto de cumplir 65 años, bueno, lleva esta cantidad de años al mando de la compañía. Crece la especulación sobre cuándo podría dar un paso al costado y la compañía ha iniciado internamente la búsqueda de posible reemplazo. No va a salir de fuera de la compañía el sucesor. Es de adentro. Tim. Es de adentro. El nombre que suena con más fuerza, anótenlo, regístrenlo, porque este es un personaje que ocupa un rol muy relevante en la economía mundial, es el de John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware en Apple, un técnico, absolutamente. Él lidera hoy día la ingeniería de hardware de productos clave de Apple como el iPhone, el iPad, Mac y los AirPods. Se unió a Apple en 2001, o sea, su nombre de carrera al interior de la compañía, y ha sido figura central en importantes desarrollos, incluida la transición a Apple Silicon. Su perfil como técnico, con gran experiencia, lo posiciona hoy día como candidato fuerte para liderar la empresa en la próxima etapa. Ternus es visto como el favorito, según los analistas recientes de varios medios internacionales. Todo esto, por supuesto que lo sigue atentamente el mercado, que por estos días, Pato, también mira con especial atención la pugna que hay por Warner Bros. Esto sigue. Sigue, pues. Todo el rato. Ahora, ofertas de Netflix, se compite con Paramount a propósito de esta oferta, pero hay nuevos anuncios a propósito de lo mismo. Netflix está apostando ahora por pagar en efectivo, subiendo la apuesta, $72 millones y acciones por los activos de estudio de streaming de Warner, y $2.7 millones si es que se incluye el valor total de Warner Bros. Discovery tras considerar también deuda y otros factores financieros. Esto le da como precio por acción 27,75. Hoy estaba pensando el otro día, Cata, que esto puede tener consecuencias en Chile. ¿Tú sabes que Chile, el otro día estaba viendo un ranking, es el que, ¿cuánto hay un ranking que dice, cuánto tú tienes que trabajar, cuántas horas tienes que trabajar para pagar Netflix? ¿Ya? Ya. Y Chile el que tiene el menor indicador. Que es barato en relación Es barato a lo que en ganamos. relación a los los sueldos. países. Sí. Sí, yo estaba pensando, es que Warner es dueño de TNT, ¿no? Y TNT es el que tiene los derechos del fútbol. Del el deporte. canal del Sí, fútbol. Sí, pues puede tener consecuencias. Sí, pues toda la razón. O sea, puede ser. Tienes toda la Porque razón. si quizás quieren homogeneizar su oferta de producto, Sí. y si fuera ese el caso, yo creo que el único país en el mundo donde tienen así los derechos del fútbol es en Chile. Sí. Mira, estas cosas ocurren. Sí. Quizás como cuando tú compras una operación mundial, tenés que quedarte con cosas homogéneas y vender, salir, hacer spin-off de algunas otras. Oye, me quedé pensando un minutito con lo de Apple. Cada industria ¿Mm? tiene su CEO track, que es, en el fondo, ¿cuál es el camino que tenés que seguir si quisieras ser CEO de una empresa? Ah, qué buena, ¿ya? Eso se llama CEO track. ¿Ya? Así estás en el track, en el camino. Y bueno, normalmente las empresas
el que está en el track del CEO es el gerente del área clave de la empresa. Entonces, si tú tienes Coca-Cola, digamos, probablemente el área más clave de Coca-Cola probablemente es el marketing. Ajá. ¿Ya? Ese es el que más conoce, digamos, el negocio de la Coca-Cola, y ese probablemente es el primer candidato para suceder al CEO. ¿Ya? No es el de finanzas. El talento de la Coca-Cola probablemente no está en el manejo de las finanzas, ni del inventario, ni de las cuentas por cobrar, ni nada de eso. Eso es un negocio más o menos estándar. Distinto en un banco. Sí. En un banco, probablemente el talento, depende del tipo de banco, pero probablemente el talento está comercial. El que conoce los productos, Sí, los clientes, qué sé yo. Si fuera un banco muy de otro perfil, quizás la tesorería podría ser la relevante, Toda la que razón. maneje esa cuestión. En otras partes, los CFO, los gerentes de finanzas, están en los tracks de muchas industrias. En otras, no sé, el de operaciones. El de operaciones. Depende en qué Me da área. risa porque siempre los gerentes de operaciones le dicen el de operaciones. El de operaciones. ¿Cachado? Nunca es el gerente de operaciones, No, siempre es el de operaciones. El de operaciones. Ahora, en el caso de Apple desconozco. Yo no sé si el talento No, pero tiene... este es un perfil claramente técnico. Sí, pero O sea, ¿qué tiene que ver más con el diseño? ¿Cuál es el talento? Si tú Hardware. tuvieras que abstraer el talento de Apple, ¿es el diseño? ¿Es el hardware? ¿Es el... Hoy día, yo creo que el hardware pesa N. ¿Tú crees que el hardware Sí. es más importante? Hoy día pesa mucho. De todas maneras. De todas Ya, maneras. Oye, entonces, ¿sabes qué me acordé? ¿Ah? Me acordé de otra cosa. Salió a principios de año un artículo en la prensa norteamericana de cómo Hasbro entrenaba a sus ejecutivos. ¿Ya? Y tienen un juego, obviamente. Hasbro es una fabricante de juegos. Y inventaron un juego interno que se llama Toy Tycoon, creado para entrenar a sus ejecutivos para asumir posiciones de liderazgo. Choro. Súper choro. Súper choro. Es una simulación de negocios para formar a sus futuros líderes. Y la idea es que en el fondo hacen jugar a los participantes en la posición de co-CEO. O sea, lo emparejan al tomador de decisiones, al líder A1, por un día, y lo enfrentan a decisiones estratégicas reales en el negocio de los juguetes. ¿Ya? Participan todos los empleados, que tienen proyección de carrera dentro de la compañía, y están como estos programas como desarrollo de talento, y el juego se juega en una jornada completa tras un curso intensivo de preparación de 2 días sobre industria, negocio y estrategia, y estos jugadores tienen que administrar el imperio de los juguetes. Deciden en qué producto invertir, negocian licencias de personajes o de marcas, eligen formatos de producto, estrategias de mercado, y así los van preparando y los van midiendo, pues, porque obviamente ven las habilidades que tiene cada uno en las distintas áreas, ¿no es cierto?, para potenciar eventualmente Qué choro. su liderazgo. ¿Choro? Oye, en la ficha de vida de todos los trabajadores de las empresas grandes que tienen política, hay una cajita que tiene que ver con si está listo para asumir un nuevo desafío, Claro. si está cerca de estar listo o si acaba de asumir uno nuevo. Entonces están ahí marcados los que podrían moverse a asumir un nuevo desafío. Y lo último que me acordé antes de que Cantín nos Que termine... Benja nos mutee el micrófono. Antes de que nos termine retando más de la cuenta. Está bien. ¿Cachai? Que de repente las empresas tienen estas voladas de creatividad y como que abren las puertas, y estas empresas que de repente son verticales le dicen a la gente, ¿sabes qué? Quiero que seas completamente honesto conmigo. Si pudiera hacer un cambio, ¿qué haría? Si pudiera hacer una crítica abierta al CEO, ¿qué haría? ¿Cachai? Que como que se abre la puerta para esa honestidad extrema. Y te digo que muchos empleados desconfían de que eso sea un momento de verdadera honestidad. ¿Ah, en serio? Lo sientes como una trampa y siguen siendo yes men. Siguen diciendo lo que creen que los jefes o el CEO quiere escuchar. Como que, ¿qué es lo que más cambiarías en esta empresa si tuvieras el poder por un día? Nada, jefecito. Obvio. Yo encuentro que todo es fantástico. Ajá. El liderazgo de ustedes es irreemplazable. Porque a veces los que han sido más honestos han terminado De patitas en la calle. de patitas en la calle por como que se creyeron mucho el cuento. Sí, po. ¿Ah? Total. Entonces, muchas veces cuando hacen estas encuestas que te dicen que son secretas, confidenciales, Pues yo que siempre tratan de contesto hacer la un verdad. open heart, hay hartos que desconfían y dicen, mira, esta cuestión puede ser una trampa, así que mejor, ¿En serio? sí, mejor contesto lo que quieren escuchar. Y Bueno, está bien. Oye, la gente quiere escuchar algo a esta hora. ¿El resumen de mercado? Sí, vamos a esta hora. Son las 9 de la mañana con 11 minutos.
Bueno, revisamos el cierre del mercado el día de ayer en terreno negativo. Los principales indicadores de Estados Unidos cerraron cayendo un 0,8% el Dow Jones, el S&P 500 retrocediendo un 0,19% y el Nasdaq también cayendo un 0,10%. Subió el VIX ayer, el índice del miedo. Poquitito, pero subió. Cuando caen los mercados normalmente sube el VIX. Exactamente. Hay mucho temor por el tema de la situación de la subpoena, a esta citación del Departamento de Justicia de Estados Unidos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Sí, hay de eso. Y el otro día me llegó, mira, lo podríamos comentar, pero no, quizás mañana, un análisis como de las opciones que tiene de que esto sea ilegal, de que en el fondo que los aranceles sean considerados ilegal. Porque hay una opción. Sí. Hay una opción, hay una judicialización. Ayer lo de la Corte Suprema. Sí, totalmente, sí. Oye, mira, yo te cuento que a esta hora los mercados están un poquito en rojo, los futuros de Estados Unidos están todos cayendo. 0,4% están perdiendo los futuros del Dow Jones hasta ahora, los del S&P están retrocediendo también por ahí 0,3, 0,4. Un poquito más, 0,6 está perdiendo el Nasdaq. Lo que está ganando hasta ahora son todos los metales. Sí. Que quizás es como una manera de decir, ¿sabes qué? No confío mucho en los países, no confío mucho en sus monedas. Vámonos a activos seguros. Estas monedas que han pagado por miles de años. Sí. Le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado a propósito de lo mismo. Vamos a hablar del dólar de todas maneras. Pero antes te quería contar que en Europa también las principales bolsas están cayendo. El DAX alemán pierde 0,38, 0,20 cae el Eurostoxx 50, pero también algunas se salvan. El FTSE inglés, el que se está salvando 0,30. El resto, plano. Oye, otro tema que está moviendo el mercado por estos días es la entrega de resultados corporativos. Ayer reportó JP Morgan y otros bancos que están entregando algunos datos, la verdad que con menores expectativas, y esto también presiona a los indicadores. Tenemos publicación de datos bien importantes también durante esta jornada. Y en Chile, ayer el IPSA cerró subiendo un 1,7%, nuevamente impulsado por las acciones de SQMB, que alcanza nuevos niveles récords. 5%. Está la acción exactamente en 72.250 pesos. Ayer fue definitivamente la estrella de la jornada junto con las acciones de LATAM, que también subieron un 2,8%. Tenemos el IPSA, Pato, en 11.254 puntos. Y el dólar a esta hora retrocediendo en 883,2 pesos. Sí, fuerte la caída del dólar es una de las cosas que más queremos hablar porque se dieron vuelta los extranjeros, cara. Los extranjeros que habían estado, entre comillas, apostando en contra del peso, sí. Y lo digo entre comillas porque parece que lo que querían hacer no era apostar en contra del peso, sino que era financiarse para apostar a favor del real. Sí. Eso es lo que se llama carga neutral. Parece que esa es la explicación, pero bueno, ayer hubo una dada de vuelta como del orden de 2.000 millones que parece que explica buena parte de la caída del dólar y lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado a continuación. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Tenemos un invitado experto en productos transaccionales, en particular en dólar. Se llama Joaquín Sporque y es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. ¿Cómo está, Joaquín? Gracias por acompañarnos. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Buenos días, muy Súper bien. Teníamos demasiadas ganas de escucharte, Joaquín. Oye, Joaquín, sí, porque estamos muy cachudos con lo del dólar y cada vez que hablamos con los economistas que son como muy estructurales y dicen, mira, mis modelos me dan tantos pesos más abajo, pero queremos conversar contigo un poquito más desde el flujo, desde el posicionamiento más de corto plazo. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 semanas o 3 que el dólar se cayó de los 9.20, 9.30 hasta los 8.80? Sí, efectivamente los modelos, bueno, nosotros también los miramos, también los tenemos, pero no es lo único que evaluamos. También, tú lo mencionaste, es muy relevante ir mirando los flujos. También comentaron algo los inversionistas extranjeros, cómo se han desempeñado en los últimos meses. Y efectivamente, me acuerdo, conversamos aquí mismo hace 2 o 3 meses atrás, el dólar estaba en 950 pesos y nos cuestionábamos mucho porque decíamos todas las variables son positivas. El dólar en el mundo cae, Estados Unidos ha bajado las tasas durante el año 2025, el cobre en máximo histórico ya ha seguido subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente el peso no hacía ese ajuste y se acoplaba al resto de las monedas emergentes y latinoamericanas que tenían desempeño en ese momento de doble dígito, 15%, 12%, 16%, y el peso estaba muy rezagado. Finalmente, hacia fines del año pasado tuvimos una apreciación muy fuerte de nuestra moneda. De hecho, el último trimestre hizo ahí el ajuste y fue de las mejores monedas en Latinoamérica y en el mundo emergente, principalmente por un sinceramiento de lo barato que se encontraba el peso en ese minuto de acuerdo a los fundamentos. Y ahí los modelos sí juegan un rol fundamental, porque más allá del número uno ve que hay una depreciación quizás algo exagerada de la divisa, y eso
con un driver positivo, como fueron las elecciones hacia fines del año pasado, impulsó que efectivamente se cierre esa brecha y veamos una caída relevante del tipo. Pero ¿hubo algún hito, hubo algo específico que pasó? Porque nosotros comentábamos esto, mira, ya después de la elección del presidente electo, todavía teníamos el dólar en 9.20 y el cobre ya está, no estaba en 6, pero estaba, no sé, en 5.70. Entonces, ¿tú identificas, Joaquín, algún driver, algo que haya hecho un clic? Porque ahora ya se ve pesado el dólar, o sea, ahora cae 10 pesos todos los días. Sí, mira, un antecedente. Usted mencionaron los inversionistas extranjeros. En octubre del año pasado, los inversionistas extranjeros tenían aproximadamente un billón, o sea, $1.000 millones comprados en el dólar, y hoy día esa posición está en torno a 9.000 millones. ¿Ya? O sea, los extranjeros compraron en los últimos 2 o 3 meses cerca de 8.000 millones de dólares, y eso explica que la caída no haya sido más pronunciada. El tipo de cambio cayó 60 pesos con los inversionistas extranjeros comprando 8.000 millones de dólares, lo cual es contraintuitivo. Generalmente la correlación es al revés, ¿no es cierto? Cuando los extranjeros compran, el dólar sube. Y la razón por la que no cayó más rápido el tipo de cambio fue principalmente ese flujo de compra, dado que todos los fundamentos seguían alineados a la baja. Cuando los extranjeros finalmente dejan de comprar dólares o llegan a un pic, vemos una caída abrupta del tipo de cambio, y sí hay, también lo mencionaron ustedes, cuando rompen los 900 pesos, fue finalmente cuando la semana pasada también vemos que los inversionistas extranjeros empiezan a dar vuelta al flujo de compra, venden 1.500 millones de dólares el día viernes y finalmente el tipo de cambio termina consolidándose. Joaquín, déjame entender qué estaban pensando los extranjeros en ese minuto, porque acá nos dijeron muchas veces que no se trata de que estuvieran apostando en contra del peso chileno, sino que era simplemente una manera de financiarse para poder apostar en favor del real. ¿Tú crees que era eso? ¿Era carry trade? Sí, absolutamente. No solamente el real. En Colombia tenemos una tasa del 9.25%, en Chile estamos en el 4.5%, en Brasil la tasa es del 15%. Colombia va a subir la tasa de interés, a diferencia de lo que está haciendo Chile y gran parte del mundo. En Colombia el mercado está esperando que la tasa suba adicionalmente 200 basis. Entonces es muy atractivo para estos inversionistas financiarse en una moneda barata, comprar dólares en Chile y vender el peso a una tasa del 4.5%, y invertir en una moneda que te entregue una tasa de interés más alta como el real, que te da un 15%, o Colombia, que te va a dar cerca de un 11% en los próximos meses. Así que efectivamente esto, más allá de los argumentos fundamentales del peso chileno, es un trade relativo. El inversionista extranjero busca tener una exposición a mercados emergentes, ganarse una tasa de interés y minimizar el riesgo dólar frente a esa moneda, por lo cual tiene un riesgo de dos paridades emergentes, el peso contra el real en vez del dólar contra el real, y eso es muy atractivo. Joaquín, otro de los movimientos que también nos ha llamado la atención por harto tiempo, quizás más de un año, de los extranjeros, es que no solo estuvieron jugándosela contra el peso chileno, y a pesar de eso ya logró caer estos 60 pesos que está mencionando, sino que también por lo menos todo el año pasado los extranjeros estuvieron vendiendo acciones chilenas. No estuvieron comprando. Y el IPSA tuvo el rally que tuvo de 50 y tanto % a pesar de los extranjeros. Eso también cambió eso, ¿no? Hubo de todo. Hacia fines del año pasado ya sí se vio flujo de compra por parte de los extranjeros en la bolsa en general. Hubieron momentos en donde efectivamente, como tú mencionas, el flujo fue contra el flujo local. Sí tuvimos locales comprando muchísimas AFP, ahí uno puede ver los datos públicos, inversionistas locales que contrarrestaron ese flujo, y finalmente los extranjeros sí terminaron hacia fines del año pasado invirtiendo en la bolsa local, pero al igual que el peso, esto no fue un camino tan lineal, apostando a las elecciones como sí lo hicieron los inversionistas locales. Ya, perfecto. Joaquín, te quiero preguntar por lo que ha pasado con la FED, mirando un poco más como la política norteamericana, la política y cómo interviene hoy día en la política monetaria directamente. ¿Cómo influye justamente toda esta situación institucional, la citación a Jerome Powell, en la visión que tienen los inversionistas respecto de la independencia de la Reserva Federal y cómo puede influir esto en el precio del dólar? Sí, ha sido uno de los grandes cuestionamientos del último año desde que asume Donald Trump, efectivamente ahí amenazando la independencia de la Reserva Federal, y esto ha tenido un impacto muy relevante en el dólar. El año pasado el dólar en el mundo cae cerca de un 10%. El primer semestre del año pasado el dólar tiene su peor primer semestre en 50 años, y esto está principalmente enfocado a una menor credibilidad interna de la política monetaria y fiscal en Estados Unidos, asociado también obviamente a todo el temor de las tarifas, y ha hecho que los inversionistas vayan buscando otros refugios, como fue durante gran parte del año pasado y al principio de este año también está sucediendo lo mismo. Los metales
alcanzando máximos históricos, el oro, la plata, el cobre, actuando como refugio por una pérdida en el margen de credibilidad con respecto a la independencia que tiene el Banco Central en Estados Unidos, con estos cuestionamientos que está haciendo la Casa Blanca, y adicionalmente también buscando un refugio que no tenga una correlación directa con estas noticias. Joaquín Patilla, entonces el oro, la plata, ¿son refugios o son monedas sustitutas hoy por hoy? Son monedas sustitutas de refugio. Bueno, podemos ver los datos de los bancos centrales acumulando o aumentando la acumulación de reserva en este tipo de metales, en oro o en plata, principalmente como una alternativa al dólar. Así que efectivamente hoy día están de alguna forma, y esto es todavía muy marginal, no es una tendencia absoluta, pero sí hemos visto que hay una tendencia a reemplazar parte de las reservas que tienen inversionistas, bancos centrales, gobiernos, etcétera, reemplazarlas desde el dólar, que tradicionalmente ha sido el activo de refugio, por commodities o metales que tienen un valor, ¿no es cierto?, permanente en el tiempo. Esa sería como una estrategia de diversificación, si consideramos que en el fondo el dólar deja de ser un refugio seguro, claro, o un refugio como de primera línea. Claro. Efectivamente, esa ha sido un poco la dinámica que explica esta caída también que ha tenido el dólar en el mundo, adicionalmente a la baja de tasas de la FED y otros factores, pero en parte ha sido una rotación de activos de refugio desde dólares a otras monedas. A otras comillas monedas, porque lo que ha pasado desde los aranceles de Trump y qué sé yo, que la gente le empezó a perder un poquito la fe al dólar como la gran moneda del mundo. Claro. El problema es que no hay muchos sustitutos. O sea, si el dólar representa, no sé, tú Joaquín, sabes mejor que yo, quizá el dólar es el 70% de las monedas del mundo, y el euro será 20 y tanto, y el yuan muy poquito. Entonces, tú no quieres dólares, pero no tienes otras. ¿Pero qué puedes? Claro. Entonces, ¿A dónde vas? Claro, una cosa es para los intercambios, y efectivamente el dólar tiene una hegemonía absoluta y es difícil de reemplazar, al menos en el corto plazo. Y otra cosa es para las reservas. Ha sucedido mucho y por eso nosotros creemos que el dólar puede permanecer débil por un tiempo más prolongado en el mundo. Ojo, que si uno mira el dólar, la verdad que tiene una tendencia alcista en los últimos 10 años, y si uno mira la valorización en términos reales del dólar frente a las monedas desarrolladas, sus principales socios comerciales, a las monedas emergente, hoy día todavía está por sobre una desviación estándar de su media histórica. Entonces el dólar en el mundo aún no está barato, pero sí nos hemos dado cuenta, hemos visto que hoy día hay, si bien existe todavía apetito por invertir en Estados Unidos, que representa aproximadamente el 65% del mercado rentable global, hoy día no hay tanto interés en tener dólares. Entonces lo que hacen los inversionistas muchas veces es invertir en Estados Unidos y hacer un hedge. Y eso es lo que ha tenido un retorno durante 2025 muy positivo y probablemente se va a mantener en los próximos, durante este año. Perfecto. Estamos con Joaquín Spork, él es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management, experto en dólar. Además, siempre lo invitamos para que nos ponga al día respecto de los temas que van moviendo el tipo de cambio. Y quería preguntarte por los niveles técnicos que estás viendo, Joaquín, que también es lo que se pregunta mucha gente que nos está escuchando a esta hora. ¿Cuál es el piso técnico que podemos ver en los próximos días en Chile? Sí, un antecedente adicional: el día lunes, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, anunció subastas por $300 millones semanales hasta marzo de este año. Esto es algo que nosotros estábamos esperando luego de la emisión de deuda de la semana pasada. Y eso termina también generando un impacto adicional en los flujos. Vendió los $300 millones el día lunes, el tipo de cambio cae hasta la zona de 8.80, y ese nivel técnico marcó un soporte muy relevante. Nosotros pensamos que cercano a 8.70, 8.80, estamos bastante neutrales en el dólar, deberían ser niveles en donde veamos algo de compra, un rango de consolidación, y en nuestro escenario base todavía podríamos ver apreciaciones adicionales hasta la zona de 850, 860 pesos hacia fines de este año. Esos son los niveles principalmente clave desde el punto de vista técnico, y al alza la gran pregunta si es que tenemos hay harta noticia económica ocurriendo en el mundo, geopolítica, Irán, Venezuela, etcétera. Entonces, la gran pregunta es si ante una corrección en los mercados, que también puede venir por el lado de la renta variable en Estados Unidos, nos acercamos a la zona 900, si es que este va a ser ahora un techo en este nuevo canal bajista, o finalmente podemos ver ahí un cambio si rompe ese nivel. Pero por ahora yo tendría al alza un nivel técnico bien marcado en 900, y a la baja 870, 880, y luego la zona 850 como target hacia fines de año. Joaquín, tú estás ahí con toda la sensibilidad del día a día, del minuto a minuto, y quería preguntarte qué es lo que has visto de parte de los clientes en términos de ánimo. O sea, ¿has visto este cambio quizás
¿Expectativa? De expectativas, con cambio de gobierno, con un poquito mejores cifras económicas, más ganas de estar, comprar pesos y vender dólares, de comprar acciones, de jugarse por la renta fija. ¿Has visto alguna diferencia entre los institucionales Más aversión al riesgo. y los otros clientes más retail? ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que has visto tú en estas últimas, no sé, 5 o 6 semanas en las mesas? Sí, absolutamente hay un mejor apetito por Chile, hay un mejor ánimo por activos locales. En general, si vimos en los últimos, yo conversaba con algunos clientes, probablemente desde el punto de vista de mercado y yo creo que desde el punto de vista económico, probablemente estamos lo mejor de los últimos 5 años y eso se traduce también en la intención de invertir en activos locales, de inversiones reales que los clientes nos mencionan, hasta inversiones líquidas, ¿no es cierto?, en moneda. Hoy día, a pesar de que el dólar cae 50 pesos, 70 pesos, los inversionistas se cuestionan si comprar dólares o mantenerse en pesos, se cuestionan si vender bolsa local a pesar del 50 y tanto % del año pasado y el buen inicio de este año. Entonces hay un mejor approach a los activos locales que nosotros creemos que debería mantenerse y viene un poco antes. Yo creo que los inversionistas locales enfrentaron el año 2025 con un mejor posicionamiento hacia un mejor escenario político que se terminó materializando hacia fines del año pasado y también un mejor escenario económico. Hoy día tenemos tasas de interés atractivas desde el punto de vista del crecimiento, tenemos una inflación controlada, algo que otros países aún no logran y creo que eso también se traduce en un mejor contexto que fomenta las inversiones locales. Ya, y por último, Joaquín, lo que siempre miramos como correlación, el precio del cobre y el precio del dólar. Ya tenemos el cobre prácticamente instalado sobre los $6 la libra, con muy buenas perspectivas para el resto de este 2026 y 2027. ¿Cómo justamente se está dando esa correlación? Sí, en las últimas semanas y un poco lo que cambió también es que a principios, por ejemplo, o durante la primera mitad del 2025, tuvimos una correlación que no se materializó entre el precio del cobre y el tipo de cambio en Chile. Uh-huh. Recordemos que el cobre llegó igual cercano a 5.8 durante el año pasado, pero más orientado a una disrupción por tarifas que a un crecimiento sustentable en el largo plazo en el precio. Eso cambia un poco después de que se disipa ahí el temor de un arancel inmediato y tenemos también algunas paralizaciones en faenas durante el año 2025 en Indonesia, en el Congo, en Chile, que también impactan la oferta, pero una perspectiva de demanda muy sólida para el cobre en los próximos años, que termina situándolo hoy día de una manera un poquito más proyectable de largo plazo en la zona de $6 o en esa vecindad, lo cual termina finalmente teniendo una correlación mayor con el peso, explica en nuestra opinión también que el dólar haya caído de los 900 pesos, correlación que no se había dado hasta hace poco, y ahí también, Pato, respondiendo a tu pregunta anterior, de qué pasó en las últimas semanas que impactó esta caída, y probablemente también ahí aumentó esa correlación entre el precio del cobre, que gatilló ventas masivas. Se ha visto muchísima venta por parte de mineras, inversionistas que tienen, y el mismo Ministerio de Hacienda, con las subastas que anuncia hasta marzo también. Por un lado, obviamente, es emisión de deuda en el extranjero, pero por otro lado también son mayores ingresos fiscales producto del cobre. Entonces, esa correlación ha ido aumentando producto de los flujos en los últimos meses y nosotros esperamos que se mantenga durante este año. Joaquín, justo, de verdad, esta sí que es la última. No. Que nos tentamos, po. Oye, hay un par de anuncios hechos en el programa de gobierno del presidente electo. Uno de ellos tiene que ver con volver a cero, eliminar, si tú quieres, el impuesto a la ganancia de capital en acciones, lo que se conoce como el 107, ¿verdad? Y bueno, bajar en los impuestos a las empresas del 27 al 23, incluso puede ser más, y también de alguna manera eso viene con algún tipo de restitución del FUT. ¿Tú crees o sientes que estas medidas están hoy día presentes en la cabeza de los inversionistas o plasmadas en los precios de los activos hoy? Tengo la sensación de que queda todavía por pricear. La expansión de múltiplos que vimos en Chile viene más orientada a un cambio de perspectivas políticas que a estos fundamentos más económicos. Yo creo que en las valorizaciones eso podría dar un impulso adicional a la bolsa local y a los activos locales si se materializa. Así que yo creo, respondiendo a tu pregunta, que todavía eso no está absolutamente priceado. Hay un espacio todavía para que los activos locales incorporen, en caso de materializarse esas tres variables que tú mencionas, que son las tres muy positivas, para los activos financieros en Chile. La bolsa debería tener un buen desempeño si eso ocurre y probablemente eso no está preciado todavía. Bien, Joaquín Sporque, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en Más que Números, Joaquín. Un abrazo grande y saludos para ti y todo tu equipo. Gracias, Joaquín. Muy bueno. Muy bien. Gracias, nos vemos. Excelente, siempre un gusto hablar con Joaquín. Siempre un gusto. Tiene buena gente de BTG también. Sí. ¿Ah?
Muy. Oye, ¿quieres que salude? Que empiece a saludar a nuestros auspiciadores. Ya. Quiero que me dé un consejo, Pato, para la gente que quiere viajar, que tiene el sueño de la casa propia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cumplan sus sueños. Aprovechen. Se los dice un infartado. No. Un viaje, tu nueva casa o ese proyecto que tienes en mente. En Banco Vice encuentras productos personalizados y detalles únicos para alcanzar lo que sueñas. Es el momento de dar el siguiente paso. Este cliente en bancovice.cl. Banco Vice, detalles que importan. Por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti, cada día mejor. Este verano los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. Lo máximo ese auto. ¿Tienes calor? Sí. En Villa Pet de Alonso de Córdoba está la mejor terraza del barrio, rodeada de naturaleza, perfecta para ese almuerzo de trabajo o con amigas, o para las tardes junto a un café helado, acompañado de un rico pastel o un sándwich. Síguelos en @VillaPetCafé. El lunes me encontré con la Su. Ay, lo máximo, la Su. Sí. Su Schneider. Su Schneider. Y su maravilloso equipo de Villa Pet. Oye, que además yo no sabía que conocía a su hermano. Trabajamos juntos, nos ¿En serio? encontramos ahí todos. Ay, Claro, a qué Carlitos bueno. también le mando saludos. Estuvo viajando por Bali. Qué buena. Hola. Podríamos invitar un día a la Supa que nos cuente la historia de Villa Pet. Está buena esa. ¿Te parece? Ya, sí, me parece. Oye, saludemos también a nuestro apoyo minero en este día miércoles. Sí, porque tú sabes que, bueno, todos sabemos que la minería es una industria clave para el desarrollo de nuestro país, pero no todo se trata de cobre. Goldfields, empresa líder en la producción de oro a nivel mundial, está presente en la región de Atacama, generando valor que perdura más allá de la minería. Descubre más en goldfields.cl. Cata, son las 9:33, vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta vamos a estar hablando ni más ni menos que con el presidente de la SONAMI, de la Asociación Nacional de Minería, Jorge Riesco, sobre varios de los desafíos que tienen. No son nada pocos, pero que tienen también que ver con cómo se alinea la visión de la SONAMI con la visión y el programa del presidente electo. Ya les vamos a contar. Ya volvemos. Proyectamos la economía y los mercados. Más que números, en Infinita, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, primita! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. ¿Sabías que uno de los mayores productores de oro del mundo opera en Chile? Goldfields, empresa con 9 operaciones en países como Sudáfrica, Australia y Canadá, ya está produciendo oro y plata en el corazón de la región de Atacama y posicionará a Chile dentro de los 20 líderes a nivel mundial. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Conoce más en goldfields.cl. Vivimos conectadas a todo, menos a nosotras mismas. Por eso viajo, para desconectar del ruido y conectar con lo esencial. Elijo destinos que se viven con el alma, no con la pantalla. Y cuando sé que hay alguien detrás cuidando cada detalle, puedo desconectar sin culpa. En estas próximas vacaciones, elijo descanso sin estrés. Viajo por el mundo con asesoría personalizada y respaldo permanente. Turismo Esquerre, 100 años viajando juntos. Más información en turismoesquerre.cl. Este
Este 17 de enero en el Teatro Nescafé llega La Canción Sin Fin, el show en vivo nacido del podcast que escucharon millones de personas. Homenaje a Charly García, interpretado por Seba Furman y su banda, recorriendo los discos que marcaron una era, yendo de la cama living del 82, clics modernos del 83 y piano bar del 84. Entradas disponibles por Ticketmaster o en boleterías del teatro. La Canción Sin Fin. Estas canciones siguen resonando en todos nosotros. Produce Alasur más FIS. Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, más que números, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. Bueno, ya estamos de vuelta en Más que Números de Radio Infinita. La influenza, the flu, como le dicen en Estados Unidos, es una infección respiratoria causada por un virus. Como bien sabemos, circula estacionalmente. En esta época, en Estados Unidos, están con la influenza ya muy presente. Fiebre, tos, dolor muscular, malestar. Nosotros siempre en esta época del año, acá en Chile, miramos con mucha atención lo que está pasando en el hemisferio norte, porque es un predictor, finalmente, lo que ocurra allá con el invierno que vamos a tener acá en Chile. Me acuerdo que en algún momento hablamos sobre esta noticia antes del COVID. No sé si te acordáis. Yo me acuerdo, Cata, el día que me dijiste el COVID y me dijiste H1N1 y dije, ya, chao. No, yo no enganché. Yo me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo cuando tú... Es que eso fue a principios de diciembre. Fue que tú dijiste esta cuestión, mira, parece que viene grave. Pero las licencias son muy largas y afecta a la... ya, ahora sí, pues me dijiste esto. Ya, bueno, no importa. Estamos mirando ahora Estados Unidos. Y están muy preocupados en Estados Unidos con la influenza, con la temporada que viene, no solamente en Estados Unidos, sino que también en otras regiones, porque los casos de gripe han aumentado, pero de manera muy acelerada, y han superado los niveles típicos de contagio de esta época del año. Las autoridades sanitarias están súper preocupadas, de hecho, por la rapidez de propagación y por la sobrecarga potencial en los servicios de salud, que finalmente eso es lo que más complica, porque los pacientes empiezan a morir. Ese es el drama, ¿ya? Y estuve mirando otra noticia que se vinculaba con esta, que es lo que ocurre con los antivirales, ¿ya? Los antivirales son medicamentos que tratan la infección después de que ya comenzó. Reduce, dicen algunos, la duración de la enfermedad en 1 o 2 días, pero acelera la recuperación. O sea, si tú en las primeras 48 horas empiezas a tomar antiviral, tu cuadro agudo dura menos y tu recuperación es mejor y más rápida. O sea, funcionan, sirven, ¿ya? Y bueno, ¿qué se proyecta? Que aumente el consumo de los antivirales, por supuesto, que tienen laboratorios asociados. Y el mercado de los antivirales contra la influenza crece todos los años por lo mismo, porque cada año la influenza es más grave, con más pacientes, con más contagio, y los antivirales, los medicamentos, funcionan mejor, justamente en la recuperación de los pacientes. Así que los grandes ganadores, obviamente que acá nunca hay ganadores, ¿no es cierto? Desde el punto de vista humano, nada, para nada, y social y económico tampoco, pero los laboratorios fabricantes líderes de los antivirales tienen una temporada positiva o no, asociada a cómo esté la temporada de contagio. Está Roche con el Tamiflu, que es el más conocido, y Shionogi, que también tiene otro antiviral que se llama Soflutza, que también ha crecido en valoración porque tiene una dosis única. El Tamiflu hay que tomárselo varios días seguidos. Eso quería comentarte. Eso es la medida que el virus no se vuelva buena onda. No se vuelva mala persona. Mala persona. Se vuelve buena persona, así es. Los laboratorios no venden nada. Sí, así es, tal cual. 9 de la mañana con 40 minutos. En Más que Números, esto es Visión Minera, el espacio donde analizamos el desarrollo, la innovación y tecnología de la industria que mueve nuestra economía. Presentado por Gold Fields, valor más allá de la minería. Bueno, los miércoles son de Visión Minera acá en Más que Números de Radio Infinita, y queremos
entender justamente lo que se está proyectando para este año con un cobre en los $6 la libra, pero también con algunos desafíos del punto de vista laboral. Tenemos Manto Verde que está enfrentando una huelga, el sindicato número 2, y qué tan conectado está también el nuevo gobierno con la función estratégica que juega la minería en nuestro país. Para hablar sobre este tema, estamos con un gran entrevistado hoy. Él es el presidente de Sonami, Jorge Riesco, que está en un nuevo periodo, además como presidente de Sonami. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Jorge. Muy buenos días. Un gusto saludarlo. Catalina, Patricio. Gran entrevistado, vamos a ver. No, sí, pues gran entrevistado como siempre. Bueno, han estado en contacto con la nueva administración. No tenemos nombre, a pesar de que se han filtrado muchos nombres del gabinete del futuro ministro o ministra de Minería. Es cierto, no hay ninguna propuesta concreta de nombre, pero creo yo que hay un ambiente general dentro del equipo del nuevo gobierno que a nosotros nos hace tener ciertas esperanzas acerca del tono que va a tener el gobierno respecto a la actividad empresarial. ¿Sonó Joaquín Villarino? Sí, pues. No, pero Paco Delco. ¿Paco Delco? Sí. Tenías razón, Paco Delco. Sí, hay muchos nombres. Todos son buenos nombres, la verdad, pero aquí lo que importa, creo yo, es un gobierno coordinado, más allá del nombre del ministro, que al ministerio se le dé la importancia que debe tener como representante en el gabinete de la principal actividad económica, por lo menos en términos de aporte, digamos, a las finanzas públicas, a las exportaciones. Y yo creo que eso es lo principal, más que un nombre que, bueno, nosotros aspiramos a que sea alguien que sea muy cercano al sector y que tenga comprensión de los problemas. Pero Nombres que se le vengan a la cabeza, Jorge. Bueno, han salido algunos se ha nombrado recientemente a Baldo Procuriza, sí, que fue un gran amigo nuestro, que puede exhibir varios logros. Ahora, el tiempo pasa, los desafíos cambian y hay que buscar personas adecuadas a estos nuevos desafíos. Yo creo que hoy día tenemos bajo el Ministerio de Minería tenemos dos problemas muy, muy serios. Uno, el del Servicio Nacional de Geología y Minería, que necesita una reingeniería realmente. Acaban de sufrir un ataque cibernético, ¿no es cierto?, que los dejó sin poder usar su plataforma, su base de datos. Eso ha producido varios problemas. Nosotros hoy día mismo tenemos una reunión con el director subrogante de este servicio, pero además el servicio ha estado sin dirección titular, con poco presupuesto. Yo creo que ahí hay un desafío grande porque es un servicio que es vital para la seguridad. Acaba de salir un informe de Contraloría que habla de más de 7.000 faenas, ¿no es cierto?, que no están siendo continuamente fiscalizadas. Y eso nos preocupa porque nosotros lo que necesitamos en la industria, desde la pequeña minería hasta la gran minería, es colaboración, es trabajo conjunto para esas materias. Y lo otro es ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, que necesita una modernización, necesita atención. Las últimas cifras indican que ha logrado equilibrar su finanza, pero eso no basta. ENAMI tiene que cumplir un rol que es fundamental, especialmente para la pequeña minería, y necesitamos a alguien que tenga ese mismo convencimiento, y eso implica... Ya los dos temas que he puesto implican una dedicación prácticamente exclusiva. Así que nosotros hemos visto con atención, digamos, hemos seguido distintos nombres y todo, pero lo que más nos tiene tranquilos es que al parecer se destinaría a una persona específica y full time al tema del ministerio. ¿Para ustedes es importante que el ministro no sea biministro ni triministro, sino que sea una persona 100% dedicada a la minería? Nosotros creemos que la magnitud de los desafíos, por lo menos en las materias que hoy día atañen y que son de corto plazo, como además lo puso de manifiesto el futuro ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, con algunas medidas concretas que hay que coordinar, etcétera, para la minería, creemos nosotros que amerita que haya una dedicación exclusiva. Y no hemos tenido en el pasado una buena experiencia en biministerio o triministerio, porque siempre hay una tendencia a abordar
con más profundidad materias de otros. Energía afecta mucho más gente, y tiene claro. Imagínense economía, además. Economía tiene una mezcla, ¿no es cierto?, entre lo macro, y turismo, pymes. O sea, yo creo que es sano esto y podemos durante el tiempo conversar acerca de una estructura distinta para abordar los temas sectoriales, que a lo mejor sea más eficiente en términos de coordinación, en términos de peso en el gabinete, ¿no es cierto? Y ahí uno podría pensar, un ministro más empoderado podría tener mejores resultados frente a Hacienda y otros ministerios. Pero yo creo que amerita una segunda conversación. Por ahora, de lo que se trata es de abordar algunos desafíos súper urgentes, y para eso es mucho mejor no innovar en esto a lo mejor y tener a una persona dedicada. Eso es lo que pensamos. No, perfecto. Estamos con Jorge Riesco, presidente de Sonami, hoy día en Visión Minera, en Más que Números de Radio Infinita. Bueno, preguntarle por el momento que enfrenta Chile hoy día, con todos los ojos puestos en nuestros minerales, en nuestros metales, en el cobre, en el litio y muchos otros, que se han convertido en elementos fundamentales para la transición energética, como nunca quizás nosotros tampoco lo proyectamos, ¿no es cierto? Así es. Y tenemos hoy día un tremendo desafío, una gran oportunidad, pero tenemos hoy día también enormes costos de producción, que es algo en lo que venimos hablando hace harto rato, pero que no hemos podido enfrentar derechamente. Lo que pasa es que los costos se explican de distintas maneras. Hay alza en los precios de algunos insumos, hay la energía, por ejemplo, aquí en Chile podría tener otro precio, sí. La verdad que podríamos hacer algunas cosas para aliviar, y no solo a la minería, a otras industrias. Pero yo creo que las empresas han hecho esfuerzos grandes, y este ciclo de precios altos, que ha sido además muy corto, muy rápido. Muy rápido, sí. el alza, ¿no es cierto? Sí. Pensemos que en enero del año pasado estábamos en $4. ¿Sí? O sea, partimos hace 4 años este gobierno con $3.50. No, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Y hoy día esas diferencias son enormes. Ahora, puede presionar los costos, es cierto, pero por eso es que nosotros hemos llamado a que no nos relajemos. ¿Ah? Para nosotros, esta paradoja que hay entre unos precios altísimos, pero falta de productividad, dificultad para las inversiones, dificultades operacionales, genera un desafío. Nosotros vemos que las compañías han hecho importantes innovaciones, han revisado sus procesos, sus cadenas de valor, y yo creo que vemos con optimismo que vamos hacia una forma de operación de la mayoría de las faenas que la verdad que es mucho mejor y puede controlar los costos. Y creemos nosotros que lo que hay que hacer ahora es, desde el punto de vista institucional, que es donde nosotros podemos tener algún control. El precio se resuelve en la bolsa, afuera, en las distintas bolsas, pero donde tenemos algún control es cómo nosotros hacemos las cosas. Y ahí nosotros hemos puesto mucho énfasis hace mucho tiempo de que hay un desafío de producción. Nosotros podríamos estar produciendo más y no lo estamos haciendo. Las proyecciones para el próximo año se sitúan entre 5,5 o 5,7 millones de toneladas de cobre fino, por hablar solo de cobre, siempre desde un escenario optimista. El año que recién pasó lo cerramos en aproximadamente 5,4 millones, o sea, tenemos 300.000 toneladas de cobre fino de diferencia, multipliquen por $13.000 la tonelada, y es un montón de plata. Jorge, pero además, yo estoy mirando acá la producción de cobre histórica de un informe de ustedes, de Sonami, y estamos pegados más o menos hace 25 años. Hace 20 años más o menos, sí. 20 años, estamos ahí en 5 millones de toneladas, 5,5. Sí. Y el ministro de Hacienda dice se puede producir 10% más. Y ustedes dicen sí. ¿Pero cómo? Si llevamos 20, 25 años sin haber podido hacerlo. Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta noticia es fresca. Sí. Viene de ayer. Sí, pero nosotros lo hemos dicho hace tiempo. Si ustedes ven nuestras intervenciones anteriores, hemos llegado a hablar de que podríamos aportar hasta 1 millón de toneladas adicionales al año, en los próximos años. Y yo creo que no es irresponsable pensar de esa manera si uno considera de que todas las compañías tienen pequeños proyectos
pequeños, más grandes, no sé, de mejoras operacionales, mejoras de equipo, que muchas veces por una interpretación que nosotros creemos que es equivocada o muy restrictiva de las autoridades ambientales, obliga a ingresar al sistema, a presentar un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, y por lo tanto se espera a incrementos mayores para poder hacer un solo trámite. ¿Por qué? Porque los trámites son caros, son demorosos, ¿no es cierto? Y además ponen, de alguna manera exponen la operación que está actual. ¿Ah? Y eso está pasando, y nosotros hemos preguntado en las empresas, ¿ah? Y el ministro de Hacienda dijo que por su cuenta él iba a conseguir algunos datos de algunas empresas particulares que pudieran refrendar esa. Nosotros apoyamos esa idea, y no solo la apoyamos, la verdad que la impulsamos desde hace por lo menos 3 años. Nos hubiera encantado exponérsela directamente al presidente, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. Presidente Boric. Exactamente, y era una oportunidad. ¿Nunca lo recibió? Nunca nos recibió como directiva de Tsunami. ¿Y le durante pidieron su audiencia? gobierno. Nosotros le pedimos varias veces audiencia, sí. Y no obstante que hemos tenido una relación súper fluida con el ministerio, es distinto. ¿Le dieron alguna explicación? La misma No, ministra que no la hemos quizás. pedido tampoco, no tenemos por qué estar dando explicaciones. O sea, no llegó la citación nomás. Sí, yo creo que hemos coincidido con él en algunos actos y qué sé yo. ¿Y pero con la ministra? Con la ministra tenemos una relación fluida, nos conocemos hace muchos años, nos conocemos de su anterior periodo, de su época de trabajadora, digamos, en el área privada, digamos. Entonces, en eso no hay problema, digamos. Pero yo creo que el hecho que nos pongamos de acuerdo en algunas medidas concretas que pudieran tener estos efectos ya es un avance, y en la medida en que se anticipan, nos parece que por lo menos lo que esté de la mano de la administración se podría cumplir. Después podemos ver algunos ajustes legislativos, cosas ya de otro tono, para lo cual se va a necesitar mucho diálogo, se va a necesitar un buen ambiente, pero si nosotros logramos cumplir estas cosas, nosotros creemos que podemos tener una buena demostración de que podemos hacer buenas operaciones, incrementos de producción, sin afectar estándares medioambientales. Jorge Riesco, le quiero preguntar a propósito de la situación laboral, los conflictos laborales que asoman y son muy visibles además en el sector minero cuando hay paralizaciones, porque muchas veces interrumpe alguna faena y afecta directamente el precio del cobre. Nosotros lo hemos alineado justamente. Y tenemos ahora un conflicto en Manto Verde, el sindicato número 2 de Manto Verde, que rechazó de hecho la última oferta. Es una empresa canadiense la que está liderando esa compañía, y la huelga Capstone continúa, exactamente, Capstone. Bueno, nosotros hemos seguido con atención eso, hemos estado en contacto con la empresa también para tener alguna información, y yo creo que lo que ha trascendido, digamos, lo mismo que nos preocupa a nosotros, un cierto grado de conflictividad y de violencia, incluso que pudiera estarse dando en esta negociación, que la verdad es que nunca es deseable. Hay varios otros sindicatos, no recuerdo cuántos sindicatos más en esa faena, que ya lograron cerrar acuerdos colectivos, y por lo tanto tienen perfecto derecho a seguir operando, a seguir trabajando, y la compañía, en la medida en que se respete el derecho de huelga, tiene también derecho a seguir operando al nivel que puede hacerlo. Entonces, muchas veces en el pasado se recurrió a acciones de fuerza para impedir que las empresas funcionaran, como una manera de presionar además y de elevar el costo de cada día de huelga, con lo cual los sindicatos creían que eso los favorecía, pero creo que hemos llegado a un grado de madurez en las relaciones sindicales y laborales en las empresas en donde eso no es necesario, y por lo tanto a nosotros nos preocupa que se esté volviendo a prácticas que deberían haber quedado abandonadas, y deberíamos en eso coincidir con las dirigencias de las centrales sindicales o de las federaciones que estén detrás de esto, ¿no es cierto?, de que no es deseable ese tipo de conflicto. En la negociación colectiva
Es un proceso muy tecnificado, que requiere mucho diálogo, que requiere mucha información. Esa información se comparte, las autoridades del trabajo son garantes de esa información y de la forma en que se llevan las conversaciones en ciertos estados del proceso, y por lo tanto eso debiera bastar, digamos, para que se produjera finalmente una solución sin tener que llegar a estos grados de conflictividad. Se politiza porque justo coincide con el prácticamente cambio de gobierno. ¿Es una herramienta política, usted cree, también de los sindicatos? Es que, mire, es difícil empezar a ponerle, porque uno no quisiera que fuera así, pero claro, uno tiene derecho a pensarlo, y si uno ve las estadísticas de conflictividad laboral, aumenta coincidentemente con los cambios de gobierno que han tenido un signo distinto, el de más izquierda, digamos. Entonces, pareciera que, y no solo laboral, el grado de conflictividad en general de la sociedad pareciera elevarse con estos cambios de gobierno. Con gobiernos de derecha. Sí, y yo creo que no tendría por qué ser así. Ya vamos a tener suficiente conflictividad, digamos, en materia política como para agregarle otra. Ahora, igual los contratos colectivos se vencen en determinados periodos. O sea, de verdad que hay un cruce a propósito de lo mismo, en el sentido de que no sé cuántas negociaciones colectivas están agendadas para este año, pactadas para este año, pero eso tiene que ver con el vencimiento de los contratos. Sí, son vencimientos de contrato, pero no todas las negociaciones terminan en conflicto. Y por lo demás, la huelga en sí no es un conflicto ni violento ni de fuerza, es una paralización de actividades, es una herramienta dentro de la negociación que es perfectamente legítima y que por lo demás está súper regulada en la ley. Lo que sí es un conflicto indeseable es que se agregue a esa paralización legal otras medidas de fuerza, como es impedir el ingreso a las faenas de otros trabajadores, ¿no es cierto?, o la toma de ciertos lugares dentro de la faena, o cualquier otra medida que interrumpa el desarrollo de las actividades normales que se puedan desarrollar en esa situación de huelga. ¿Para qué decir atentados contra los bienes que hemos tenido también en el pasado, insisto? Entonces, yo llamo la atención solo a eso y a que tengamos la tranquilidad de que estas negociaciones se van a resolver como se han venido resolviendo en los años recientes, sí, digamos. Con bonos increíbles. Y ¿para qué nos vamos a meter en ese tema? Y con además, precios, claro, imagínate, o sea, si antes compraban 4x4, ahora comprarán 8x8, yo creo, ¿no? O sea, una cuestión. Pero ¿sabe qué? En las empresas hay también una cierta experiencia con negociaciones con precios altos o negociaciones en empresas de grandes volúmenes, ¿no es cierto?, que pudieran marear a algunas personas. Bueno, las mismas dirigencias sindicales y los mismos encargados de las empresas, los asesores, tienen un ámbito y tienen una cancha dentro de la cual se han movido bien en ese sentido, y cada uno sabrá dónde llega. Lo importante aquí es que las negociaciones realmente reflejen los aportes de productividad, ¿no es cierto?, de los trabajadores, y que eso sea consecuente con los resultados de las empresas. Obvio que con estos escenarios de precios los resultados se distorsionan un poco, digamos. Sí. Estos aumentos de precios dicen siempre directo a la vena, pero eso no justifica que en contratos de más largo plazo, 2-3 años, como tienen los contratos colectivos, podamos llegar a hipotecar el futuro de una compañía, claro, o sus inversiones por esta razón. Y en eso, créame que los trabajadores lo tienen súper claro. Perfecto. Bien, Jorge Riesco, presidente de Sonami, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números de Radio Infinita. Que le vaya muy bien, un gusto saludarlo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, y veamos si por fin a la minería se le suelta un poco la rienda y podamos cumplir este anhelo de poder aportar con más producción y con más recaudación fiscal. Imagínense, se está hablando de 4.000, 5.000 millones adicionales. Además, a estos niveles de precio, la recaudación sube más que lineal, sube media exponencial, ¿no? Porque, no sé si es por el royalty o el impuesto específico, pero mientras más alto es el precio, más recauda el Estado, ¿verdad? Es que son aumentos marginales, digamos, que no tienen correspondencia en costo, y por lo tanto, claro, las utilidades, digamos, tienen tendencia a subir, que no es linealmente, sino que más. Pero además lo interesante es agregarle a esto más producción. Entonces, no nos relajemos.
no descansemos solo en que vamos a tener un precio, imagínense, de entre 5 y 6 dólares durante todo el año. ¿Ah? La proyección es bastante más baja, pero supongamos que eso es así. Eso lleva a la tentación de alguna manera relajarse. Y nosotros creemos que si no nos relajamos y nos mantenemos, digamos, con una cierta tensión, vamos a poder seguir atrayendo inversiones y otorgar, digamos, todas las facilidades para que institucionalmente tengamos un buen desempeño. Gracias, Jorge, que le vaya muy bien. Gracias, Jorge. Un gusto haberlo ustedes, tenido pues. acá en el programa como siempre. Gracias. 10:01, Cara, escuchamos musiquita. Buen ruido, ahora sí, dice Canción Infinita hoy día con Ignacio de la Como Maza. buen ruido. The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey, canciones con las cuales nos entusiasmamos hoy día para Canción Infinita. Pato, buen Catalina día. Edwards, hoy día es el día 14. El Cata, día tú 14. sabes que va a ser un buen día para mí. Sí, Espero que eso también sí. sea un día para ti. También. ¿Ah? Bueno, obvio. Que para sea un todos. buen día para todos. Besos muy grandes, que Que tengan estén buena bien. jornada. Nos vemos más ratito. Ya veré las noticias.